Buenas tardes, mi nombre es Isaías Contreras. En esta ocasión presentaré junto a mi compañero Mauricio Ortega. Hablaremos de la ética en el cristianismo o en la religión como propio tal. Para empezar, voy a dar una pequeña pincelada histórica, ¿cierto? Ya que si bien se habla del cristianismo, el cristianismo tiene muchas ramas y es un tema bastante extenso. Comienzo. ¿Qué es el cristianismo como primera pregunta? El cristianismo, ¿cierto? Como se conoce, es una religión monoteísta, o sea que cree solo en un Dios, y que tuvo origen, ¿cierto?, en las enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas se recogen eh, en los evangelios, como propio tal. Los evangelios, ¿cierto?, son los libros que contiene la Biblia. Y en sí el cristianismo se basa en doctrinas que están establecidas por sus líderes religiosos, ¿cierto? Las cuales pueden ser éticas o antiéticas, pero todo esto obviamente basado en un contexto histórico y cultural de estos tiempos. Actualmente en el mundo se dice que la mayoría somos cristianos, pero no todos pertenecen a la misma iglesia. Entonces, ¿cómo y cuándo se divide el cristianismo? En un principio, solo existía la religión ortodoxa y la católica, las cuales surgieron en el siglo XI, ¿cierto? Para luego dividirse nuevamente, pero esta vez solo la católica, a la cual se le desprende la religión protestante. Este desprendimiento, ¿cierto?, surge a mediados del siglo XVI. Si bajamos un poco, ¿cierto?, y vemos en la presentación o en el mapa conceptual, vemos que aparece la religión ortodoxa, donde, bueno, como definición, la religión ortodoxa, ¿cierto? Es una sociedad de las cuales se puede decir que es una de las más estrictas del mundo, ¿cierto? Donde su doctrina social es llamada como ortodoxia social. La ortodoxia social es un autoritarismo, disculpen, homogeneizado, el cual, bueno, bajo definición, significa que es un régimen político el cual se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad. Eh, si bien esto no para todos es correcto, para los ortodoxos es algo legítimo, es algo correcto, algo verdadero y que es seguido, ¿cierto?, por la mayoría de los ortodoxos de la comunidad. Los mecanismos utilizados para que se lleve a cabo el autoritarismo homogeneizado son las ideologías, obviamente la ideología basada en sus propias creencias, los mecanismos políticos, los mecanismos económicos y los mecanismos sociales. Esto hace que el autoritarismo, ¿cierto?, lleve a las personas a un sometimiento completo, donde no hay un tipo de opinión concreta, ¿cierto?, de las personas. Si vamos un poco hacia la derecha, encontramos la religión católica o la iglesia católica, donde si bien la religión católica no es tan estricta, ya que actualmente es solo una opción, esta no es impuesta por alguna sociedad o algún gobierno, para nada. Eh, la doctrina social que adopta la Iglesia Católica se basa en la ortodoxia y heterodoxia social, la cual hacen un conjunto, ¿cierto?, de estas dos. Y si bien por parte de la ortodoxia se rescatan tradiciones antiguas, ¿cierto? Y por la parte de la heterodoxia se rescatan todo lo que son las tradiciones según la cultura, el país y del cómo, ¿cierto?, se desarrollan habitualmente las sociedades. Para explicar un poco más esta doctrina, los libros se basan en tres conceptos: las verdades de fe,
las verdades próximas a la fe y las hipótesis, donde las verdades de fe son objeto de creencia por todos los católicos, ¿cierto? Aunque todavía no sean dogmas, ¿ya? Y aunque pueden sufrir algún desarrollo doctrinal posterior, ¿cierto? A que fueron agregados como una verdad de fe. Ahora, las verdades próximas a la fe son todas aquellas verdades que les falta poco, ¿cierto? Para volverse verdades de fe, ¿ya? Y el último concepto viene siendo la hipótesis, ¿ya? Donde la hipótesis puede ser creída por todos los católicos, ¿ya? Y además permanecen solamente como temas de reflexión por parte ya de los teólogos, ya no existen como una verdad de fe real en sí. O sea que en sí esta se basa más que nada en las teorías orales, ¿cierto? Y las teorías escritas, dependiendo, como decía anteriormente, del lugar geográfico, de la cultura y de las costumbres sociales que tengan en ese país o lugar del mundo. Si vamos más a la derecha, ¿cierto? Hacia el apartado de los protestantes, tenemos que los protestantes, ¿cierto? Son una iglesia que salió del brazo de la iglesia católica en el siglo XVI. Esta tiene muchas similitudes, pero se rige un poco más por lo que es la Biblia, ¿ya? Su doctrina se basa en el concepto de solo escritura, ¿ya? Lo que significa que la autoridad suprema de la Biblia ya está por encima de la sagrada tradición, ¿ya? Por lo tanto, solo lo que dice la Biblia es correcto, ¿ya? Nada de lo que esté fuera del libro sagrado para ellos es correcto o es ético, ¿ya? Para ellos lo ético es todo lo que está dentro de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia como una doctrina, la doctrina de la Biblia es que obviamente es un libro de vida. Ya los cristianos la adoptan como un, un libro de respuestas a todo. Ya a pesar de que en el origen del protestantismo esta fuera modificada, ¿cierto? Y se le fueran sustraídos 7 libros desde dentro de ella. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ortega. En el siguiente mapa mental se describen tradiciones pudiendo o no ser éticas, ya que como decía anteriormente mi compañero Isaías, estas tradiciones datan desde el siglo XI en adelante. En primera instancia tenemos a Jesús de Nazaret, quien da inicio al cristianismo con su llegada. Partiremos hablando de la Iglesia Ortodoxa, la cual tiene un símbolo de cruz y que a su vez contiene más cruces. Las mujeres ortodoxas tienen deberes y obligaciones desde el momento en que nacen, pero en este momento en particular quiero destacar 3. La mujer ortodoxa no puede andar con el pelo suelto, y este debe ser debidamente cubierto con un velo. Para nombrar a niñas se debe realizar una ceremonia. Esto es equivalente a la circuncisión en los hombres. Cada vez que una mujer termina de menstruar o ha dado luz recientemente, ésta debe realizar un baño por inmersión, el cual está estrictamente detallado según sus normas. El agua debe estar fría, además debe estar corriendo, y el lavado debe realizarse de noche y en una tina baja. En cuanto al luto, los ortodoxos guardan luto por 30 días sin salir de su hogar, a lo que suman un año entero sin escuchar música. En cuanto a alimentos se trata, los ortodoxos tienen reglas muy estrictas como por ejemplo no combinar la leche y la carne, ya que es considerado una ofensa, pues para ellos la leche significa la vida y la carne la muerte. Lo que no contrasta con el mundo actual, ya que muy poca gente se preocupa de lo escrito hoy en día. Para terminar con los ortodoxos,
No está de más mencionar su vestimenta, la cual debe ser negra con camisa blanca, y en el caso de la mujer, un vestido largo. Estas prendas no deben ser de lino o lana, ya que desobedece la ley bíblica y resulta ofensivo dentro de la comunidad. Pasamos ahora a hablar de la Iglesia Católica. En cuanto a la mujer se trata, esta debe ser sumisa y a la vez agradar a su marido. Esta debe criar a sus hijos en base a una educación basada en Cristo. Y además de eso, debe ser la cuidadora de su hogar. Seamos realistas, esto ya no pasa en los tiempos actuales, ya que la mujer tiene más empoderamiento y poder de decisión. El católico no tiene prohibiciones de alimentación, puesto que estos se rigen en la palabra del Nuevo Testamento, la cual sigo textual. Un día, Jesús llamó a toda la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme bien. No hay ninguna cosa fuera del hombre que al entrar en él lo pueda hacer pecador o impuro. Y como sus mismos discípulos se sorprendieron con tanta novedad, Jesús añadió enseguida: ¿no comprenden que nada de lo que desde fuera entra en el hombre y lo que pueda ser impuro porque no entra en su corazón, sino en su estómago y luego se echa fuera? Bueno, gracias a este escrito, en particular la alimentación de los católicos no es regida ni es negada entre hermanos. ¿Saben quién es el obispo de la imagen? Este obispo se hizo famoso por una célebre frase que dice así: violar a una niña es menos grave que un aborto. Lo destaco porque dentro de su propia doctrina, él adopta y pone en lista de prioridad dos hechos totalmente distintos y no ciertamente éticos del punto de vista de las sociedades actuales. Terminamos así con la ética en base de algunas de las costumbres católicas. Ahora pasaremos a la última iglesia, la iglesia protestante. En cuanto a la mujer, esta debe ser sumisa, debe amar a su hombre, pero no más que a Dios. Su vestimenta debe ser sobria, ya que ésta solo debe maravillar a su marido. Si hablamos de la alimentación, los protestantes se basan en las escrituras del Antiguo Testamento, el cual detalla que no se pueden comer ciertos animales, como el camello, el conejo, la liebre e incluso el cerdo. Si ingieres estos alimentos y eres parte de los protestantes, estos se harán cargo de indicar lo pecaminoso y antiético que es comer alimento prohibido. No hace mucho en nuestro país, la Iglesia Evangélica Pentecostal, que son los protestantes, tuvo una polémica bastante alarmante. Esta polémica tiene relación con el diezmo entregado por los fieles a su iglesia, el cual no se estaba administrando de forma correcta, ya que la persona indicada como el pastor, Soto, estaba viviendo una vida de lujos a costa de este dinero. Esto para él es un acto ético, ya que Dios lo designa para administrar el diezmo en base a sus necesidades y las de su iglesia. Aunque como se puede ver en la siguiente imagen, esto no es bien recibido por sus seguidores, ya que se pide la salida de este. En conclusión, se puede decir que a pesar de que las iglesias se dividieron en un momento de la historia, estas comparten figuras éticas como lo escrito en la Biblia, lo que muchas veces no es correcto para el común de las sociedades, ya que esa mirada es muy antigua en su forma de pensar e interpretar las cosas. En fin, lo único realmente ético y moral es ser buena persona con los demás.